Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace algunos meses fue lanzada en China la Haoyue GZS 150, la que vendría siendo la versión actualizada de la Suzuki GZ 150, que es la moto que yo tengo actualmente y que salió del mercado colombiano en el año 2018, aunque aún se vende en algunos países de Latinoamérica. Este nuevo modelo fue presentado para el mercado asiático de la mano de la marca china Haoyue, que es la que le fabrica los modelos de bajo cilindraje a Suzuki y con la que tiene relaciones comerciales desde hace ya varios años. La verdad, tengo que confesarles que cuando me enteré que había salido esta versión actualizada de mi GZ 150 me dio mucha alegría, porque habemos muchos propietarios que tenemos esta moto, y ahí me incluyo yo, que soñamos con ver algún día nuevamente esta motocicleta en el país, porque como les mencioné anteriormente fue descontinuada por Suzuki en el año 2018, algo ya muy común con las marcas que no le apuestan a ese estilo de motocicletas crucero en el país. Entonces por eso me dio mucha alegría ver nuevamente a este modelo, así sea en la China, pero ya salió más moderno, más actualizado, y eso es lo que de verdad yo espero que algún día pase. Ojalá Suzuki vuelva a traer esta GZ 150 pero con aires más modernos, actualizada, con un mejor sistema de frenado, un mejor sistema de refrigeración, y por qué no, también muchos lo piden, que llegue la misma Suzuki pero con un motor más grande, tal vez un motor 250, un motor 300, pero con ese mismo diseño crucero, que sería de verdad una locura. Para nadie es un secreto que la moto es hermosa, es bonita, es muy fina, tiene acabados de alta calidad, pero tiene un motor que se queda corto, un motor pequeño en cuanto a potencia, en cuanto a torque, y un motor que se queda corto sobre todo para el peso de la motocicleta. Entonces esta motocicleta en lo personal pienso que con un motor más grande quedaría perfecta. Pero bueno, repito, me alegra mucho que ya haya salido esta versión actualizada, así sea en la China, y ojalá llegue algún día a Colombia esa misma versión, o quien quita una versión mucho más actualizada. Por lo pronto se les voy a presentar aquí la ficha técnica. Vamos a hacer un resumen de las características de esta motocicleta y en qué cambia, aunque se diferencia con la versión anterior, que es la que yo tengo. Antes de iniciar con el video, quisiera recomendarles este curso de mecánicas para motos online que ofrecen desde hace 5 años los amigos de la tienda del motero. Un curso para mecánica muy bacano, yo ya lo hice, me ayudó muchísimo, y es un curso que le ayudará bastante a ustedes por si quieren volverse duros en el tema de la mecánica y hacerles ustedes mismos el mantenimiento a su motocicleta. Es un curso que tiene una muy buena puntuación dentro de la plataforma Hotmart, que es donde se ofrece, y también pues la experiencia de los usuarios por donde ustedes busquen es positiva y tienen muy buenos comentarios acerca del curso. Si desean hacer este curso, les voy a dejar el enlace en la descripción, en donde lo van a poder comprar. Tiene un costo de 314.000 pesos, se paga una sola vez y tienen acceso a muchísimos beneficios. También les voy a dejar otro link por si quieren conocer más a fondo este curso. Así que ya saben, curso de mecánicas para motocicletas online, muy recomendado. Bueno, en cuanto a su motor, sigue siendo el mismo motor monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por aire, aquí no hay ningún cambio, un motor alimentado por inyección electrónica y de 5 velocidades. Este motor nos ofrece una potencia máxima de 12.4 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 12.7 Nm a 6000 RPM. En cuanto a sus dimensiones, podría decirse que son casi las mismas que la GZ en cuanto a altura, ancho y largo de la moto. La única diferencia marcada que habría sería en el peso, ya que esta nueva versión pesa 158 kilogramos y la GZ anterior pesa 147 kilogramos. En la capacidad de combustible también hay una pequeña diferencia, ya que esta nueva versión de Haoyue le caben 12.4 litros, le cabe más gasolina, mientras que a mi GZ le caben 11.5 litros, es decir, más o menos unos 3 galones. En cuanto al sistema de frenos, ya vemos una diferencia muy marcada, y es que esta Haoyue ya equipa freno de disco en la rueda trasera, pero sin ningún tipo de asistencia en el frenado. Una lástima, me hubiera gustado que al menos trajera un sistema de frenada combinada CBS, y por qué no, obviamente más adelante un ABS. Mucha gente dice, no, pero es que la moto, por el peso, la moto no alcanza mucha velocidad y no necesita un ABS, eso no es necesario. Sí es necesario, porque esa motocicleta alcanza velocidades de más de 100 km por hora, y a esa velocidad una frenada de emergencia puede ser muy peligrosa si no se cuenta con ABS. Mientras que la GZ, la mía, pues aún conserva el freno de tambor en la rueda trasera, mientras que adelante se equipa un freno de disco. Entonces esta Haoyue, pues bien, porque trae freno de disco en la rueda trasera de un pistón y freno de disco de 2 pistones en la rueda delantera. Sin embargo, se queda corta porque no trae ningún tipo de asistencia en el frenado. Otro detalle interesante de esta Haoyue que no tiene mi GZ es que ya cuenta con un medidor
de combustible digital que también nos muestra la marcha en la que vamos, ¿no? Sigue siendo el mismo análogo, pero integra este pequeño tablerito digital que la verdad lo hace ver muy bonito. También esta nueva versión ya equipa full iluminación LED tanto en su farola como stop como en las direccionales, y eso es un detalle también muy bacano. Y por último, esta nueva versión Haoyue equipa puerto USB, que es algo con lo que no viene mi GZ150. De resto me parece que es la misma motocicleta, mismo chasis, mismo diseño, cambian pequeños detalles como el stop, como de pronto el diseño de la farola con ese aro de luz LED. En el tanque, esa figura en alto relieve en 3D también en forma de alas me parece muy bonita. Y otros pequeños detalles estéticos pero que no cambian la versión original de la motocicleta. Digamos que en términos generales, en cuanto a chasis, diseño, prestaciones, me parece que es la misma motocicleta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la moto? ¿No les gusta? ¿Creen que algún día va a llegar a Colombia, que Suzuki la va a volver a traer? Pues no creo que Suzuki, porque ya Haoyue tomó la patente de la moto o la tomó como suya y la va a empezar a distribuir por el mundo, supongo. Haoyue creo que está en Ecuador, si no estoy mal, y en Venezuela, me confirman por ahí. Ya tendría que venir la marca al país, poner sus puntos de venta para empezar a distribuir esta nueva GZS 150. Pero bueno, guardo la esperanza de que algún día la vuelva a traer, bien sea por parte de Haoyue, bien sea por parte de Suzuki, que Suzuki decía también traer esta motocicleta por parte de su marca. Pero sería muy bonito volver a ver esta GZ en el país. La verdad guardo la ilusión, guardo la esperanza. Y déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Les gustó esta GZS 150? ¿Les gustaría que llegara al país? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le dejarían? ¿Qué le actualizarían? Los leo aquí abajito en la caja de comentarios. Hasta aquí este video, amigos, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse, activar la campanita y estar atentos a todas las notificaciones de mis videos. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.